Hola, amigas, compañeras de la Colegiata Nuestra Señora del Cielo. A mí se me ha pedido hacer un aporte a este encuentro sobre el cuidado de la casa común. Y bueno, me referiré a diversos autores que siento que, bueno, que tienen aportes interesantes también sobre este tema. Y para ello empezaré haciendo mención del Papa Francisco y de la nueva obra de misericordia que él propuso en la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, que se celebra cada 1 de septiembre, y él propuso esta nueva obra en el año 2016. Y decía: me permito proponer un complemento a las dos listas tradicionales de 7 obras de misericordia, añadiendo a cada una el cuidado de la casa común. Como obra de misericordia espiritual, el cuidado de la casa común precisa de la contemplación agradecida del mundo. Y como obra de misericordia corporal, el cuidado de la casa común necesita simples gestos cotidianos donde rompemos la lógica de la violencia, del aprovechamiento, del egoísmo, y se manifiesta en todas las acciones que procuran construir un mundo mejor. Se cierran comillas. Ahora tocaré el tema del cuidado de la casa común refiriéndome a la humildad, porque está íntimamente relacionado con la humildad, el cuidado de la casa común. ¿Y en qué sentido? Pues por una parte partimos de una constatación, y es que antes no existíamos. En algún momento empezamos a existir y un día moriremos. Y entre existir con límites o no existir, prefiero existir. Y precisamente porque todo lo humano es limitado, pues con mayor razón hay que cuidarlo. Cuidar mi existir, cuidar del existir de los otros y cuidar del hábitat que posibilita la existencia. Y Alfredo Rubio señalaba lo siguiente, se abren comillas: aquel que está contento con ser lo que él es, ser un ser humano, entonces el universo es algo muy interesante, es algo muy bello, es su casa, es lo que uno tiene que cuidar, es su reino. El que está contento de vivir tal como es, este cuida con mimo el universo, las cosas que tiene alrededor, cuida la ciencia, la investiga con cariño para ir descubriendo los entresijos de este universo en el que está y del que forma parte. Los ambiciosos desprecian el mundo porque les parece poco y no tienen tiempo de arreglarlo. El humilde tiene paz, tiene tiempo y gusta, disfruta, es feliz con el cuidado de las cosas, de las personas y de todo. Se cierran comillas. El cuidado de la creación pues engloba a todos los seres, a todo lo que existe, y también me incluyo yo. Yo también tengo que cuidarme para poder cuidar de los otros, de las cosas, poder cuidar de la vida. Y este cuidarme implica velar también por mi proceso de personalización y de crecimiento hacia la madurez y hacia la plenitud. Es un camino que conlleva muchas luchas interiores y capacidad para ver mi propia realidad. Y también un trabajo, ¿no? Cómo voy trabajando mi ser para humildearlo, cómo detecto mis nudos para irlos desenudando, o sea, los nudos, los miedos, ¿no? Esos miedos que todas y todos tenemos. Darnos cuenta de que no somos dioses y aceptar nuestra contingencia posibilita una convivencia armoniosa. Recuerdo que Juan Miguel en alguna ocasión yo le escuché decir que si los seres humanos no nos sobredimensionamos, todos cabemos. Si creemos que somos más, nos hinchamos, ocupamos más, consumimos más y nos convertimos en verdaderos depredadores del planeta. La soberbia es la causante de los muchos males que aquejan al ser humano y al planeta, a toda la creación. No ocupamos los recursos de la tierra con mesura, sino que los sobreexplotamos buscando la máxima ganancia, que siempre es de unos pocos.
Extraemos los recursos de la tierra como quien va a la gasolinera a llenar el depósito de gasolina y nos vamos y nos quedamos tan anchos, ¿no? En cambio, en los pueblos andinos hay un ritual muy interesante que es el pago a la Pachamama, a la Madre Tierra, y es un ritual de agradecimiento en el cual, pues, si antes se hace normalmente, por ejemplo, antes de sembrar o antes de construir una casa, se agradece a la Madre Tierra por lo que nos da. Lo importante para el futuro es buscar el bien de los presentes, de los existentes, pero ¿qué significa y qué conlleva el bien de los presentes? Pues procurar una vida digna para todos, pero sin caer en el consumismo y el materialismo que todo lo degrada y sin hipotecar a las generaciones futuras. Y ahora entraré en otro aspecto que tiene relación con el cuidado de la casa común y que se trata de la ultimidad, porque el cuidado de la casa común implica también situarse en la ultimidad, en la no relación de poder o de dominio, ni conmigo, ni con los demás, ni con las cosas, ni con los animales. Nadie tiene potestad sobre nadie. La ultimidad es hija de la humildad y de la caridad, y el motor de actuación no es el poder, sino que es el amor, el servicio por amor. Y la ultimidad nos sitúa ante la vida en un plano de igualdad y fraternidad con todo lo creado, generando un tipo de relación más armónica y un estilo de vida que se aparta del consumismo voraz y de la ambición por tener más y más. Apuesta por una vida sencilla y más acorde con la naturaleza, y los humanos somos parte de esta naturaleza. ¿Y cómo nos acercamos a ella? ¿Con espíritu depredador o desde el respeto? En este sentido, recuerdo que Alfredo, ya en el año 1989, hablaba de practicar un cierto abelismo. Y os voy a leer lo que él escribió, se abren comillas. Abel, decía, es un símbolo del hombre ecológico, natural, agricultor, etc. Por el contrario, Caín es el que fuerza la naturaleza, no la respeta, persigue a su hermano y todo lo suyo. Es importante este abelismo, decía, en momentos en que la humanidad, por el modo en que se ha desarrollado la industria y la técnica, sus criterios, ideologías y soberbia, están a punto de hacer fenecer a la propia humanidad. Han sido posturas muy cainitas de dominio soberbio de la naturaleza, de no respetar su misterio, de querer destriparlo todo para saber, con lo cual se logra una sabiduría inútil. Las nubes ácidas acaban con los bosques, las contaminaciones matan los peces de mares y ríos, las epidemias acaban con la vida. Realmente es Caín persiguiendo a su hermano. Si no se ve la naturaleza, la vida, como un don, no se respetará su misterio y se la degradará con grave daño para todo, inclusive para los mismos seres humanos. Se cierran comillas. La ultimidad nos hace sentirnos hermanos de todo lo creado y tenemos que revisar cómo tratamos a los demás seres existentes, sean o no de la especie humana. Muchas veces los tratamos con un sentido de superioridad y de dominio, maltratándolos. Queremos dominarlo todo sin límite alguno. Esta no fue la actitud de Francisco de Asís ni de San Buenaventura, que por cierto, en la Laudato Si se cita San Buenaventura, también franciscano, y el cual decía que, se abren comillas, el reflejo de la Trinidad se podía reconocer en la naturaleza cuando ni ese libro era oscuro para el hombre, ni el ojo del hombre se había enturbiado. El santo franciscano nos enseña que toda criatura lleva en sí una estructura propiamente trinitaria, tan real que podría ser espontáneamente contemplada si la mirada del ser humano no fuera limitada, oscura y frágil. Así nos indica el desafío
de tratar de leer la realidad en clave trinitaria. Este es el punto 239 de la Laudato Si. Y en el siguiente fragmento, en el numeral 240, se dice, se abren comillas, la persona humana más crece, más madura y más se santifica a medida que entra en relación, cuando sale de sí misma para vivir en comunión con Dios, con los demás y con todas las criaturas. Así asume en su propia existencia ese dinamismo trinitario que Dios ha impreso en ella desde su creación. Todo está conectado y eso nos invita a madurar una espiritualidad de la solidaridad global que brota del misterio de la Trinidad. Se cierran comillas. Es decir, que no estamos desconectados de las demás criaturas. Tenemos que tomar conciencia de que hay que tender hacia la comunión con los demás seres del universo. Y ahora entraré a otro aspecto que es la creación como transparencia de Dios. Bueno, Francisco de Asís, que se había liberado del espíritu de posesión y de toda tentación de utilizarla en su provecho, pues para él la creación recupera su sentido original, que es ser transparencia de Dios. Y todas seguramente recordaréis esas anécdotas, ¿no? De cuando los hermanos se vieron obligados a cortar un árbol y él les dijo, no lo corten del todo, no le saquen las raíces, decía, porque habiendo sido creado por Dios, por lo mismo es propiedad suya, pues tiene que tener la posibilidad de brotar de nuevo. También se resistía a extinguir cualquier llama, porque para él toda luz era reflejo de la luz eterna. Y también encargaba a los hermanos que cuidaban los huertos que dejaran una franja sin cultivar para que de allá saliera, creciera cualquier hierba y flor según la voluntad de Dios. Y también quería que junto a las moradas o pequeños habitáculos de los hermanos hubiera un pequeño espacio reservado para jardín donde se cultivaran flores y plantas aromáticas que movieran a los que las contemplaran a admirar la belleza del Creador. Bien, pues para poder ser colaboradores de Dios, colaboradoras de Dios, o como decía Etty Hillesum, ser sus ayudadoras, ajardinando el universo, cuidándolo y siendo co-creadoras junto a Él, tenemos que pasar tiempo en soledad y silencio, a solas con Dios Padre, con Dios Creador, para sintonizar con Él y para ver la realidad desde su misma mirada. Abro comillas para leeros un fragmento que también es de Alfredo. Él decía que cuando estamos a solas y en silencio con Dios Padre, empezamos a ver la eternidad con unos ojos nuevos, ojos creadores con Dios Creador. Entonces las cosas se van abriendo, se van haciendo transparentes en su intimidad más íntima, en su sed óntico más profundo. Se nos va aclarando la realidad, se nos hace profunda y transparente la creación. Y solo sintonizando en esta soledad y en este silencio con Dios Padre, es como se nos va a abrir como un libro maravilloso la creación y sólo así es como después podremos tratar con caridad, con amor, con respeto las cosas y las personas. Se cierran comillas. En el capítulo primero del Génesis, versículos 10, leemos que Dios se detiene y contempla la creación, y vio Dios que todo era bueno. Miró, contempló con mirada de amor su obra creadora sin espíritu de posesión ni finalidad alguna. Y José Tolentino Mendoza, que es este teólogo portugués que ha escrito unos libros maravillosos y que es cardenal, dice al respecto, se abren comillas, Dios miraba cada una de las obras de la creación desde su bien. Las cosas eran consideradas en su fundamento no porque tuvieran una finalidad. La obra de Dios
solo está completa cuando Dios, como si estuviera separado de su propia obra, la contempla en su bondad original y ve que todo es muy bueno o muy bello. Se cierran comillas. Y si seguimos la lectura del Génesis, dice, entonces la mujer se dio cuenta de lo hermoso que era el árbol, de lo deliciosos que eran sus frutos y lo tentador que era tener aquel conocimiento. Y entonces Tolentino Mendoza señala, es el gran engaño de la visión. Dejamos de mirar la creación en sí misma, y le aplicamos finalidades para las cuales nosotros somos el centro. Y ni siquiera nos damos cuenta de hasta qué punto la pretensión de constituirnos en medida de todas las cosas nos bloquea la mirada. Impresionante. Cuando nuestra mirada está orientada por el ego o por el afán de poder o de querer dominarlo todo o poseerlo todo o de que todo esté en función de nosotros y de la utilidad que pueda tener para nosotros, entonces lo que pasa es que nos convertimos en explotadoras y no en cuidadoras de la creación. Y esto me lleva a referirme a otro autor que ya muchas de vosotras obviamente conocéis y habréis leído sus obras, que es Teilhard de Chardin, ese jesuita francés, gran filósofo, teólogo, científico, paleontólogo, y su texto de la Misa sobre el mundo, que lo escribió en Ordos, en el desierto de Mongolia, durante una expedición científica en el año 1923, y allá él tiene una especie de experiencia mística, poética, cuando no tenía ni pan ni vino para celebrar la misa, para celebrar la Eucaristía. Y en esta misa sobre el mundo, Teilhard de Chardin reflexiona sobre la irradiación de la presencia eucarística en el universo. Es la consagración del cosmos entero. Teilhard confiere a su misa cotidiana una dimensión cósmica, expresando con gran belleza su experiencia de la presencia cósmica de Cristo. Todo es transparencia de Cristo, todo es transparencia de Dios. Y Teilhard continuará viviendo hasta su muerte bajo una luz cada vez mayor sumisa sobre el mundo, y en una carta que escribe a un abad, el abad Henry Breuil, dice, se abren comillas, al orar sigo elaborando poco a poco algo mejor mi misa sobre las cosas. Me parece que en algún sentido la verdadera sustancia que hay que consagrar diariamente es el crecimiento del mundo ese día. Con el pan simbolizamos bastante bien lo que la creación logra producir, y el vino o sangre lo que pierde en su esfuerzo en forma de agotamiento y sufrimiento. Todo es ser, no hay más que ser por todas partes, dice Teilhard en su misa sobre el mundo. Desde ahora toda la materia se ha encarnado, Dios mío, en tu encarnación. Y también él se refiere a la mirada, a una mirada contemplativa, admirativa, cuando exclama, gracias Dios mío por haber dirigido mi mirada de mil maneras hasta hacerle descubrir la inmensa sencillez de las cosas. Y Teilhard también le pide a Jesús que descubra en nosotros la auténtica caridad. Dice, descúbrele la verdadera caridad, refiriéndose a que nos descubra a nosotros la verdadera caridad, esa caridad que no es el miedo estéril a obrar el mal, sino la voluntad enérgica de forzar todos juntos la puerta de la vida. Encuentro preciosa esta definición sobre la caridad. La caridad no es el miedo estéril a obrar el mal, sino la voluntad enérgica de forzar todos juntos las puertas de la vida. Y Teilhard percibe las innumerables prolongaciones de tu ser, refiriéndose a Cristo, encarnado a través de la materia. Bien, pasaré ahora a otro aspecto que es el cuidado de la creación o de la casa común y la caseidad.
Y este cuidado de la creación o de la casa común pues empieza por lo que ya todas sabemos y por lo que siempre nos decía Alfredo, que es lo más simple y cotidiano, como es el hecho de cuidar de la casa, del hogar, de nuestra guarida y de la vida que ella alberga, el cuidado de las personas y de las cosas. Alfredo acuñó este término de caseidad para hacer referencia al arte de llevar una casa. La mujer ha sido siempre la primera casa de todo ser humano, decía a menudo, y es por ello una prolongación de la mujer. Y en el cuidado de la casa hemos de trabajar todos con responsabilidad, no solo ayudando. El arte de la caseidad comporta no solo el llevar la materialidad y la organización de la vivienda donde mora la familia, sino también el organizar la convivencia, es decir, el cuidado de las personas. Se abren comillas, voy a leer una cita de Alfredo que decía, una mujer cuando piensa en sí de modo global, ella y la casa que es ella, pero que se prolonga en casa de paredes, de jardín, de iglesia, del universo. Vuestra caseidad, decía, tiene los límites del universo. Si pudierais, tendríais que ir a otra constelación a arreglarla y a jardinarla porque os pertenece, se cierran comillas. Por tanto, tiene que haber una correspondencia entre la casa que habitamos y nosotras mismas, decía Alfredo, porque si no es como una especie de esquizofrenia. Y se abren de nuevo comillas, Alfredo decía, es hacer como sábado del alma, ¿no? Y, o sea, hacer limpieza del alma. Y yo diría que se interrelacionan. Cuanto más sábado hagáis del alma, decía, cuanto más sábado hagáis en vuestro corazón y vuestra alma, fluirá más fácil y bellamente el hacerlo en vuestra segunda piel. Y a la vez, cuanto más lo hagáis en esta segunda piel, más influirá y será fácil daros cuenta de las telarañas interiores. Se correlacionan las dos cosas porque cada una es espejo de la otra. Lo material es signo de lo espiritual. Se cierran comillas. Es decir, que tiene que haber una coherencia entre nuestra interioridad, entre nuestra vida interior y nuestra exterioridad, entre nuestro espacio interior y el espacio que habitamos. Y es la importancia en el fondo de no descuidar lo pequeño, nuestra pequeña guarida. La tentación que tenemos es estar permanentemente abocadas hacia el exterior, abocadas en la exterioridad, en el espacio público por la valoración o brillantez que esto te pueda aportar, descuidando el espacio donde también se cuaja y se nutre la convivencia, la amistad y la vida de familia. Y ahora entraré a otro aspecto que es el cuidado de la casa común desde el sumac causai. El sumac causai es una palabra quechua referida a las cosmovisiones de los pueblos originarios de América Latina, que desde finales del siglo XX pues es también una propuesta política desarrollada principalmente en Ecuador y en Bolivia y en donde está contemplada esta cosmovisión en las constituciones de ambos países. En Ecuador, el summa causai se ha traducido como buen vivir, aunque expertos en lengua quechua dicen que sería bastante más apropiado o más preciso traducirlo como la vida en plenitud. Y en Bolivia, la palabra original en aymara es suma camaña, que se ha traducido como vivir bien. Y existen nociones similares en otros pueblos originarios de América Latina, en otros pueblos indígenas como los mapuches de Chile o los guaraníes de Bolivia y Paraguay que hablan de ñan de rico, que significa vida armoniosa, o tico cavi, que significa vida buena. También existen nociones similares en la tradición maya en Guatemala, también en Chiapas, en México, entre los cunas de Panamá, etc. El summa causai es la vida en plenitud. ¿Y eso qué significa? Significa saber vivir en armonía y en equilibrio,
en armonía con los ciclos de la madre tierra, del cosmos, de la vida y de la historia, y en equilibrio con toda forma de existencia. Y ese justamente es el camino y el horizonte de la comunidad. Implica primero saber vivir y luego convivir. No se puede vivir bien, según el Summa Causai, si los demás viven mal o si se daña la madre naturaleza. Por tanto, vivir bien o vida en plenitud significa comprender que el deterioro de una especie es el deterioro del conjunto. El Summa Causai se desarrolla como una propuesta política que busca el bien común y la responsabilidad social a partir de su relación con la madre naturaleza, con la Pachamama, y el freno a la acumulación sin fin y que surge como alternativa al modelo de desarrollo tradicional. El Summa Causai ancestral considera a las personas como un elemento de la Pachamama o Madre Tierra y a diferencia de otros paradigmas, el buen vivir moderno, inspirado en la tradición indígena, buscaría el equilibrio con la naturaleza en la satisfacción de las necesidades, es decir, tomar solo lo necesario para una vida digna, eso sobre el mero crecimiento económico. El Summa Causai choca con la idea de progreso ilimitado. La Pachamama o la madre naturaleza tiene un límite, por lo tanto esto impide un desarrollo ilimitado, un crecimiento a costa del otro, la naturaleza que incluye a los seres humanos. Para asumir esta relación en armonía, por tanto, se requiere aplicar la complementariedad y la cooperación y no la acumulación. El Summa Causai contempla la relación de armonía con la sociedad, entendida esta como el espacio más amplio, globalizado y ámbito del sistema y cultura dominante, en la intención de recrear y ejercer la interculturalidad y la plurinacionalidad, preceptos fundamentales de esta propuesta de vida. Choquehuanca, boliviano, explica que el Summa Causai es vivir en armonía con los demás seres humanos y la naturaleza, sobre la base de la unidad, la solidaridad y la empatía, retomando los principios ancestrales de los pueblos de la región. Esta mirada no es antropocéntrica ni egocéntrica. Formamos parte de la misma unidad y así como nosotros somos montañas que caminan, los árboles son nuestros hermanos. Del mismo modo, el buen vivir o vida en plenitud es buscar la vida en comunidad, donde todos los integrantes se preocupan por todos. Lo más importante es la vida en un sentido amplio, no el individuo ni la propiedad. Tal cosmovisión en búsqueda de la armonía exige, como es obvio, la renuncia a todo tipo de acumulación. Bien, el Summa Causai tiene 13 principios para vivir bien o vivir en plenitud, que ahora no los voy a leer tampoco porque sería alargarnos demasiado. Tengo que decir que son cosas muy básicas, muy cotidianas, muy sensatas también para lograr ese equilibrio y esa vida en armonía con todo lo existente. Ah, pero bien, siendo esta una cosmovisión o una filosofía de vida que, como digo, se origina en los pueblos indígenas de América Latina y que es muy interesante, también tengo que decir que hay algunas o bastantes críticas al respecto, porque una cosa es la cosmovisión en sí y otra cosa es si se aplica o no se aplica. Y en general los políticos de corte más indigenista tienen unos discursos en donde, bueno, se refieren al Summa Causai, pero una cosa es el discurso y después te das cuenta de que en realidad las palabras van por un lado y los hechos van por el otro y no hay una aplicación concreta del Summa Causai, al menos bueno, en muchas figuras políticas que lo ocupan en sus discursos, pero que en realidad no lo aplican en su vida cotidiana.
Y bueno, para terminar me voy a referir a San José, San José cuidador, porque estamos en el año dedicado a San José. Y creo que San José fue un hombre contemplativo y realista, que no se quedó atrapado en idealismo, sino que porque supo ver la realidad y acogerla, posibilitó el nacimiento de Jesús. Pero además no era el suyo un realismo seco, agrio, árido, sino un realismo que estaba traspasado por el amor. José cuida de María, de la vida que se gesta en ella y después sigue cuidando toda la vida hasta su muerte. La contemplación amorosa de la realidad es lo que posibilita que nazca nueva vida y por ello el cuidado de la creación, el cuidado de la casa común, el cuidado de la vida pasa inexcusablemente por ser personas contemplativas, lo cual no quiere decir estar pasivas o inactivas, sino que toda la acción surge de una mirada contemplativa y amorosa de la realidad. Y esto implica estar atentas, salir del estado de somnolencia en el cual a lo mejor a veces estamos, ir despiertas por la vida para captar los signos y providencias y evidencias que Dios nos va mostrando en el camino y que tantas veces nos pasan desapercibidos. Y bueno, para terminar, a mí la coordinación me pidió que terminara con unas preguntas sobre lo que yo os acabo de compartir y bueno, unas preguntas que puedan ayudar pues a la reflexión de grupo, al diálogo, etcétera. Las digo, estas preguntas son, la primera, ¿cómo podemos desbloquear nuestra mirada de los fines meramente utilitaristas y generar una mirada más contemplativa y fraterna? La segunda pregunta, ¿cómo cuidamos nuestro espacio interior para que desde él podamos cuidar nuestro entorno? La tercera, el cuidado de la casa común exige pequeños gestos cotidianos, como dice la Laudato Si. ¿Como cuáles? ¿Cuáles creemos que serían estos pequeños gestos cotidianos? Y la cuarta, ¿cuáles serían para ti los principios del Summa Causae o vida en plenitud para nuestro momento presente? Bueno, amigas, espero no haber sido demasiado pesada ni larga y si no, si se os hace muy pesado, simplemente cortáis el vídeo. Pero bueno, me ha alegrado compartir estos contenidos con vosotras y sigamos haciendo camino para de verdad poder caminar hacia esa vida en plenitud que todas deseamos. Un abrazo fraterno y amistoso para todas y para cada una.